del servicio de Fundaleu, pero también pertenezco a la Sociedad Argentina de Hematología y actualmente estoy coordinando el Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea. Hoy vamos a hablar de trasplante hematopoyético, porque la definición médula ósea quedó vieja, ¿sí? Porque originalmente lo que se trasplantaba era médula ósea y hoy lo que trasplantamos realmente son células progenitoras. Bien. El trasplante hematopoyético tiene como una finalidad tratar de patologías malignas, no malignas, adquiridas o congénitas, como son los fallos medulares o la aplasia de médula ósea adquirida. Tiene cierta actividad en algunos tumores sólidos para exponerlo a dosis muy altas de quimioterapia, y para tratar actualmente los últimos trabajos está compitiendo con algunas moléculas nuevas en las enfermedades autoinmunes. Y la podemos clasificar al trasplante hematopoyético principalmente en dos grandes grupos: el trasplante autólogo hematopoyético, que hoy en verdad también es un término que quedó muy antiguo, porque si tenemos que definir a este procedimiento, hoy lo vamos a definir como altas dosis de quimioterapia y rescate con células progenitoras hematopoyéticas. No sé si algunos de ustedes trabajan en un hospital o sanatorio donde realicen trasplante hematopoyético. ¿No? Vale, bueno, entonces por ahí les va a interesar un poquito más la clase para entender el principio del trasplante hematopoyético. Y el trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas, que puede subdividirse en familiar o relacionado, y esta a su vez se subclasifica en singénico, cuando el donante es prácticamente igual, es un gemelo univitelino, en el cual yo puedo donar células a mi hermano univitelino sin tener que hacer una inmunosupresión posterior, porque las células no lo van a reconocer como extraño. Un donante idéntico, hermano idéntico, donde van a ver en los complejos mayores histocompatibilidad van a ser similares, pero no los menores, y los trasplantes no idénticos, en el cual puede haber un mismatch, o el que hoy conocemos y que se utiliza de manera más frecuente, que es el trasplante haploidéntico. Y también dividirlo en los no familiares, que es buscar un donante en un registro internacional que pueda compartir todos los haplotipos del receptor o parte de él. Como vemos, el trasplante hematopoyético en el mundo, estos son datos con el mouse, estos son datos de Estados Unidos, y vemos que a través del tiempo el trasplante hematopoyético fue creciendo en el tiempo, sobre todo el trasplante alogénico con las mejorías de las tecnologías, y el trasplante autólogo como consolidación de algunas terapéuticas. Acá hay un dato muy interesante, que en los años 90 hubo un pico en el trasplante autólogo, y esto se debió a un trabajo que al final fue un fiasco, donde se suponía que el trasplante autólogo de células hematopoyéticas tenía actividad en cáncer de mama. Entonces, como había mucha frecuencia de tumores de mama, se consolidaba el tratamiento con trasplante autólogo, lo cual después se demostró que eso no fue así. Por eso se ve que hubo un pico en los años 90, y después bajó la indicación de trasplante autólogo. Y en Europa ocurre exactamente lo mismo. A través del tiempo vemos que este mismo pico que ocurrió en el cáncer de mama con trasplante autólogo y el crecimiento del trasplante alogénico. Estos son datos también de Latinoamérica, que ocurre lo mismo, o sea que es una terapéutica que se ha expandido mundialmente, tanto por tratamiento de las enfermedades como mejoría de las tecnologías y el soporte. Y cuando discriminamos el trasplante, estos son datos muy interesantes, porque cuando discriminamos el trasplante alogénico, podemos ver que los donantes idénticos se mantienen igual en el tiempo, y después vamos a ver por qué, pero crece el donante no relacionado, ¿sí? Y esto se debe a que cada vez existen mejores registros y hay mayor cantidad de donantes en el mundo, y los registros locales también crecen, lo que permite a aquellos pacientes que no tienen un hermano idéntico poder acceder a un donante no relacionado de forma más rápida. Pero hay otro dato también muy importante, que y esto es algo contemporáneo, a partir del año 2008, gracias al grupo de Baltimore, se logra
una técnica, utilizando una droga muy barata, que después les voy a explicar cuál es el mecanismo de acción, pero con ciclofosfamida, una droga barata, vieja y conocida, hacer viable y mundialmente reproducible al trasplante haploidéntico. O sea que hoy yo puedo tener un donante, un hermano idéntico, un hermano que no comparte un haplotipo, o un hermano que comparta la mitad de la información. También que va a compartir la mitad de mi información, mi padre o mis hijos, o un primo. O sea que hoy tenemos un amplio repertorio de donantes halogénicos, podemos obtener células de varios lados, ¿sí? Mientras tanto, que esto siempre es una pregunta frecuente en el consultorio, ¿qué pasa con el cordón? El cordón, fíjense que desde el año 93 fue una fuente de donante alternativo, ya que los registros internacionales no eran muy buenos, ¿sí? La posibilidad de tener un donante idéntico, como vamos a ver más adelante, no es mayor al 30%, y la posibilidad de realizar un trasplante haploidéntico no era viable. Ocurrió como una opción alternativa, pero gracias al trasplante haploidéntico y a la mejoría de los registros, el cordón perdió potencia en el tiempo. Otro de los motivos por el cual el cordón no se utiliza mundialmente es que en general las patologías malignas ocurren en pacientes más grandes, en pacientes adultos, y un cordón tiene muy poca celularidad para poder regenerar un tejido hematopoyético. Punto número 2. El cordón, las células son mesenquimales y son células que no tienen la capacidad de construir un sistema inmunológico competente, por lo cual los pacientes podían recuperar la hematopoiesis, pero quedaban inmunosuprimidos de por vida. Es por eso que el cordón, los otros tipos de donantes o las otras fuentes de células no tienen esas desventajas, haciendo que el cordón pierda potencia en el tiempo y hoy prácticamente no se use. Como vemos en esta curva, esto fue publicado este año en Europa y vemos que el cordón tuvo un auge en el 2010 como donante alternativo, pero rápidamente desde el trasplante haploidéntico las curvas empezaron a bajar y se empezó a dejar de usar el cordón como fuente. Entonces vamos a hablar primero del trasplante autólogo de células progenitoras. ¿Y cuál es la indicación principal del trasplante autólogo? Como vemos en este gráfico, el 50%, la patología que se lleva el 50% de indicación de trasplante autólogo es el mieloma múltiple, como consolidación del tratamiento. En general, todo paciente que tiene un mieloma múltiple realiza la primera línea de tratamiento y si tiene la capacidad física de poder recibir las altas dosis de quimioterapia y consolidar el tratamiento con trasplante autólogo, es la primera indicación, a pesar de las nuevas drogas. Entonces, hoy es parte de la estrategia terapéutica, una inducción para el mieloma múltiple y una consolidación con trasplante autólogo. No es lo mismo en las patologías linfoproliferativas, y yo ahí me voy a referir principalmente al linfoma de Hodgkin y al linfoma no Hodgkin. En general, en el linfoma de Hodgkin, en la gran mayoría de linfomas no Hodgkin, el trasplante autólogo tiene indicación en una segunda remisión, cuando fallan al primer tratamiento, ¿sí? En algunos casos puntuales, como es el linfoma de células del manto, el trasplante autólogo tiene hoy indicación en una primera línea, pero está siendo desafiado por las nuevas drogas, así que probablemente esa indicación se revoque en muy poco tiempo, ¿sí? Pero todavía la indicación principal de trasplante autólogo es el mieloma múltiple o la discrasia de células plasmáticas. ¿Y cómo funciona el trasplante autólogo? Para entender el mecanismo de acción del trasplante autólogo, primero tenemos que entender una cosa. ¿Qué son las dosis convencionales de quimioterapia? Y vamos a definir a las dosis convencionales de quimioterapia cuando yo aplico un esquema de quimioterapia a un paciente. Este paciente a los 7 días de la infusión de la quimioterapia genere su aplasia y pueda recuperar su hematopoiesis a los 21 o 28 días. Es lo que ocurre cuando yo tengo una enfermedad maligna. Supongamos que esto es una enfermedad de Hodgkin. Yo aplico mi primer ciclo de quimioterapia BBD, ¿qué va a ocurrir? El tumor va a remitir, va a caer la masa tumoral, ¿sí?
Pero a los 21 o 28 días el paciente vuelve a recuperar su hematopoiesis y yo vuelvo a poder ciclar, hacer su segundo ciclo para seguir reduciendo la masa tumoral hasta lograr una remisión. Yo no necesito hacer un soporte de células a la quimioterapia aplicada, porque sé que el paciente va a recuperar su hematopoiesis a los 21 o 28 días, dependiendo de la edad y otros factores. Las dosis convencionales las vamos a conocer como dosis no mieloablativas, o sea que no aplacian la médula ósea de forma permanente. Entonces el trasplante autólogo, como les decía, que generalmente en los linfomas se utiliza en una segunda remisión, hay algunos tumores que, por más que yo logre la remisión, porque la definición de remisión no es curarse, la definición de remisión es, por los métodos que yo conozco hasta hoy, para detectar la enfermedad, no la detecto. Lo que no quiere decir que se seleccione algún clon resistente o quede algo de masa tumoral que yo no detecte, por ejemplo, por PET-TC. Y eso permita que alguna célula sobreviva o algún clon resistente a quimioterapia sobreviva y genere la recaída. A ese tipo de enfermedades nosotros las vamos a llamar clones quimioresistentes, por lo menos a las dosis convencionales de quimioterapia. Y eso aprendimos ya hace tiempo, en el año 1997, que los pacientes con linfomas principalmente que recaen a la primera línea de quimioterapia van a necesitar un esquema de salvataje. Pero ese esquema de salvataje no va a ser suficiente porque es otra vez exponerme a una dosis convencional de quimioterapia. Entonces le voy a tener que ofrecer una dosis más alta de quimioterapia, ¿sí? Y estos pacientes que se exponen a esta dosis alta de quimioterapia y se rescatan con células hematopoieticas tienen una mejor sobrevida que aquellos que no lo hicieron. O sea, su efecto terapéutico es importante. En este esquema vamos a ver entonces que con una segunda línea de tratamiento que generalmente es mucho más corta, porque uno no quiere hacer tantos ciclos de quimioterapia porque sabe que con esas dosis convencionales no vamos a curar al paciente. Vamos a hacer 1 o 2 ciclos hasta que no detectemos la enfermedad. Y vamos a exponerlo a dosis mieloablativas de quimioterapia, que su efecto adverso principal es la aplasia de médula ósea. Entonces a estos pacientes lo que vamos a hacer es hacemos 1 o 2 ciclos de quimioterapia, logramos la remisión. Cuando el paciente se recupera, lo vamos a estimular con factores estimulantes de colonia, filgastrin en dosis altas, y vamos a colectar por sangre periférica, como si fuera una colección de plaquetas, las células progenitoras hematopoieticas, sacarlas del cuerpo, internar al paciente, exponerlo a una dosis muy alta de quimioterapia, erradicar la enfermedad y rescatarlo con células progenitoras hematopoieticas. Por eso ya no es un trasplante autólogo. Hoy sabemos que esta tecnología cura por exponer una dosis altas de quimioterapia. Entonces, otra vez, el trasplante autólogo queda como algo folclórico. Vamos a conocer a esta estrategia terapéutica como altas dosis de quimioterapia y rescate con células progenitoras hematopoieticas. Repasando, es administrar lo que dijimos recién, altas dosis de quimioterapia para erradicar la enfermedad e infundir células progenitoras para evitar esa mielosupresión prolongada e irreversible que genera la quimioterapia. Y con objetivos distintos. En los linfomas curativos, como vimos en las curvas de sobrevida que le mostré antes como ejemplo, en el mieloma múltiple, como les expliqué anteriormente, como parte de la estrategia terapéutica. El mieloma múltiple es una enfermedad crónica y lo que tratamos de hacer es marginar la enfermedad y mantenerla en remisión la mayor cantidad de tiempo posible, ¿sí? Y esto en oncología llamamos prolongar la sobrevida libre de progresión de la enfermedad o libre de enfermedad, lo van a encontrar como sinónimos. En las enfermedades autoinmunes principalmente, esas dosis altas de quimioterapia y ese reseteo de la médula, reseteo entre comillas de la médula ósea, genera que evita esa autoinmunidad que se generó en el paciente, o por lo menos inmunosuprime de tal manera que retrasa la evolución de esa enfermedad. Es por eso que el trasplante autólogo en enfermedades autoinmunes tiene un lugar, ¿sí? Por ejemplo, en el lupus eritematoso y en algunos grados de esclerodermia.
Y en otras patologías, como es la amiloidosis, principalmente la amiloidosis dependiente, hay dos tipos de amiloidosis, ¿no? Pero la amiloidosis dependiente de discrasia de células plasmáticas tiene una acción fundamental porque erradica o margina esas células plasmáticas, disminuyendo la formación de esa proteína normal y el depósito en los tejidos. Entonces, como les decía, primero, para hacer esto es un esquema, un diagrama de cómo sería el trasplante autólogo en el tiempo y cómo le explicamos a los pacientes. Primero, el paciente, si bien la enfermedad puede tener la indicación de un trasplante autólogo, tenemos que corroborar que el paciente tolere dosis altas de quimioterapia. Entonces vamos a hacer una evaluación clínica en la cual se basa principalmente en evaluar que los órganos vitales toleren un estrés, ¿sí? Toleren estar anémicos, toleren la fiebre, toleren fiebre, ¿sí? Que el riñón tenga la capacidad de poder filtrar y metabolizar las drogas de soporte, principalmente, y respiratoriamente, no porque tenga complicaciones respiratorias graves, porque va a ser un paciente que va a estar en aislamiento, sino porque las drogas potencialmente pueden generar toxicidad pulmonar. En general, son esos los aspectos generales que se ven, y lo psicológico, que es importante, pues nos ha pasado. Una vez que cuando nos embarcamos en estos tratamientos, yo les explico a los pacientes que es como un viaje en avión. Yo me subo y hasta que no me llego a destino no me puedo bajar. Y nos ha pasado que algún paciente sea claustrofóbico y no tolere el aislamiento, ¿sí? Aislamiento entre comillas, porque es estar internado 20 días en una habitación y a veces no lo toleran. O el solo hecho de tener fobia a morirse y querer escaparse en medio del tratamiento, lo cual aumenta la mortalidad, ¿sí? Por eso el aspecto psicológico es muy importante. Una vez que tenemos el acto clínico, procedemos a la movilización de células progenitoras que, como les decía, en este caso, como son autólogas, al paciente se le administra dosis de filgastrim de 10 a 20 microgramos por kilo de peso durante 5 días. Al día cuarto sacamos sangre, hacemos una citometría de flujo de sangre periférica y medimos cuántas células progenitoras hay en sangre periférica. Si ese número es adecuado, al quinto día lo colectamos, guardamos las células. Las células tienen una viabilidad de 72 horas, hay esquemas de quimioterapias que duran 7 días, y como la viabilidad no va a ser buena, congelamos esas células en esos casos. Cuando la quimioterapia de acondicionamiento dura menos de 5 días, las guardamos en fresco como si fueran plaquetas y las infundimos el día 0. En general, los esquemas de altas dosis de quimioterapia que se usan en trasplante autólogo, esto es en general BIM, ampliamente usado en los linfomas, CBB, que también se utiliza en los linfomas pero menos frecuentemente. No hay estudios comparativos con estos dos esquemas que uno sea mejor que otro. Y Melphalan, una droga que antes se daba de por vía oral en el mieloma múltiple, hoy con las nuevas tecnologías eso no ocurre, pero sí sigue siendo una droga capital en el mieloma múltiple, y se lo expone al paciente una sola vez en altas dosis para tratar de marginar la enfermedad. Vamos a contar como si fuera el lanzamiento de un cohete espacial, del menos 2 para el Melphalan, o menos 6 para el BIM, o menos 6 para el CBB, o menos 7 para cuando uso tiotepe, quiero cubrir el sistema nervioso central, hasta el día 0. El día 0 el paciente ya recibió la quimioterapia erradicó la enfermedad, se eliminó del cuerpo y podemos infundir las células progenitoras, y ahí el paciente lo único que va a hacer es esperar a que estas células que anidan vayan a la médula ósea, y en un periodo, habitualmente se decía 21 días, pero si vemos hoy con las nuevas tecnologías y la capacidad de colectar de las nuevas máquinas, en general en 12-13 días el paciente recupera la hematopoiesis, o por lo menos sale del problema más importante, que es la neutropenia profunda por la aplasia, ¿sí? Mientras tanto, el paciente va a hacer fiebre. En general el foco es abdominal, porque en una neutropenia profunda, y en el apto pretrasplante me olvidé decirles que, bueno, hacemos el aspecto infectológico, tratamos de evacuar cualquier infección o potencial infección que tenga el paciente. Se pancultiva, se buscan serologías virales, por ejemplo hepatitis B, que se puede reactivar durante el periodo de inmunosupresión severa.
Y se hace todo el soporte, en este periodo de aplasia se hace todo este soporte para infecciones y transfusiones que el paciente necesite. Está discutido si usar factores estimulantes de colonia o no. En general se utilizan factores estimulantes de colonia porque lo único que hace es acortar esa neutropenia a 48 horas, que parece poco tiempo, pero para una aplasia que más de 10 días, acortarla a 9 a 8 días es bastante importante. Posterior a este procedimiento, una vez que el paciente se recupera, cuando el paciente se recupera y la médula prende, lo vamos a llamar engraftment, se da de alta. Si el paciente está sin ninguna infección activa o cumpliendo algún tratamiento que demande mucho antibiótico endovenoso, se va de alta o puede cumplir el tratamiento por hospital de día. En algunos lugares en Estados Unidos lo hacen en forma ambulatoria. Acá en Argentina se podría hacer esto de forma ambulatoria si tuviéramos una mejor accesibilidad a los centros de salud, ¿sí? También cuando lo hacen de forma ambulatoria hay algo que acá en Argentina, no sé, porque los sistemas de salud o los prepagos o los financiadores principalmente no lo contemplan, que es un caregiver, alguien que viva con el paciente y tenga la alarma suficiente para poder traerlo ante alguna necesidad. La verdad que es algo que se discute en el mundo, hay lugares que lo hacen de forma ambulatoria. Como ven, no es más que una quimioterapia, pero doy células para que se recupere más rápido el paciente. Ahora sí, esa inmunosupresión, o sea, de la neutropenia van a salir bastante rápido, pero todo el sistema linfocitario va a tardar un tiempo en recuperarse y esa reconstitución inmunológica va a tardar por lo menos 6 meses. ¿Sí? Y luego se hace el seguimiento de la enfermedad de base según el protocolo de la enfermedad. Esto es lo que hablábamos previamente, el soporte de los daños por la toxicidad farmacológica, el síndrome de Engraftment, que es cuando prende la médula ósea, en general el paciente retiene mucho más líquido, a veces puede hacer algo de edema pulmonar, desaturar un poco, y fiebre y rash, que a veces nos confunde con algún proceso infeccioso viral, como el herpes 6. Y vemos que el tratamiento del trasplante autólogo, estos son resultados de sobrevida en la enfermedad de Hodgkin, que hoy en una segunda línea en la enfermedad de Hodgkin, que es quimiosensible, la eficacia del tratamiento ronda casi el 100%, o sea que casi vamos a curar todos los pacientes que son refractarios a la primera línea de tratamiento en la enfermedad de Hodgkin. Y aquellos que son quimioresistentes, hoy con el advenimiento de la inmunoterapia, principalmente pembrolizumab, que por ahí los han escuchado, o nivolumab, que son anti-PD1, que el mecanismo de acción es liberar al sistema inmunológico del paciente para que ataque el tumor, pero además tiene un efecto de quimiosensibilización a estos pacientes. Entonces, al exponerse a dosis alta cuando hago pembrolizumab junto con quimioterapia, logro una remisión, el trasplante autólogo incluso suele ser mucho más efectivo. Antes curábamos al 50% de estos pacientes que eran quimioresistentes y hoy con estos checkpoint inhibitors estamos curando, vemos que no alcanzamos medianas de sobrevida porque el 90% sigue vivo 5 años. En caso del mieloma múltiple no queremos curar al paciente, pero lo que queremos hacer es marginar la enfermedad. Entonces independientemente del grado de respuesta, el paciente con mieloma múltiple va a ser expuesto a las dosis altas de quimioterapia como parte de la estrategia terapéutica. Y ven que hoy más pacientes logran buenas respuestas con las nuevas terapéuticas, entonces van a haber más trasplantes en mieloma múltiple. Pero esto es un dato interesante. Si vemos la curva roja, ¿sí?, que es la del linfoma non-Hodgkin, vemos que a partir del año 2020, independientemente de que tuvimos la pandemia de COVID, cada vez el trasplante autólogo en linfoma non-Hodgkin, principalmente de tipo B, está siendo marginado. ¿Y por qué? Porque hay un subgrupo de pacientes que tienen linfoma de Hodgkin, que son refractarios a la primera línea de quimioterapia, refractarios a la quimioterapia de rescate, o que su remisión duró menos de 12 meses. O sea, como vemos en estas curvas, las curvas de sobrevida son pésimas con trasplante autólogo, con una mediana de sobrevida global, o sea que el paciente está vivo pero sin enfermedad de 6 meses. Realmente las curvas de sobrevida son muy cortas. Y estos eran pacientes que no tenían una estrategia terapéutica hasta no hace muy poco tiempo, que por ahí lo han escuchado o lo han visto en las revistas,
En Argentina lamentablemente no está disponible esta terapia celular, que es la terapia de células T o CAR T-cells, que básicamente se trata a través de un vector, que generalmente es un lentivirus. Introducimos material genético al linfocito T y hacemos que exprese un receptor distinto. Es un receptor nuevo, no es un receptor natural, es un receptor quimérico. ¿Quimérico por qué? Porque la cola de este receptor va a ser parecido al receptor del linfocito T, pero la región extracelular va a ser el sitio de unión del linfocito B. O sea que es una mezcla del receptor B con el receptor T, por eso es quimérico. Eso no es algo natural. Le vamos a dar un target terapéutico a ese receptor, que en general van a ser antígenos expuestos solo. La desventaja de las células CAR T-cell es que solo actúan sobre antígenos en la superficie celular, no en antígenos intracelulares, ¿sí? Pero la ventaja es que, en general, los tumores, para evadir el sistema inmunológico, esconden los complejos mayores de histocompatibilidad. Y si ustedes se acuerdan de inmunología, el TCR, que es el receptor del linfocito T, necesita de la presentación del antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad. En cambio, el receptor quimérico no lo necesita, solo con que esté expuesto en la superficie celular, va a hacer que se una y que expanda su respuesta y de esa manera alisar el tumor. La verdad que esto es una terapia muy nueva, no ampliamente disponible por su costo, ¿sí? ¿Saben cuánto cuesta esta tecnología o infundir un paciente? Solo la manufactura son $500.000, ¿sí? Y es una terapia relativamente barata si lo comparamos con la terapia génica, que la terapia génica, solo su manufactura vale $1 millón. Eso es una de las limitantes. Lamentablemente, no todos los pacientes hoy en día van a poder acceder a esta terapéutica. Entonces, volviendo al trasplante autólogo, volviendo a nuestra realidad, previo al engraftment, al prendimiento de estas células, vamos a tener que lidiar, y es lo que ustedes van a tener que cuidar probablemente si les toca ver un paciente en plena aplasia, tratar la neutropenia febril, cubrirlo con profilaxis antimicrobiana, antiviral aciclovir principalmente, fluconazol, o si el hospital o el sanatorio está en construcción, tratar de cubrir aspergillus, ¿sí? Con voriconazol, posaconazol en general. Lo que está muy discutido es la profilaxis bacteriana. Probablemente ustedes se darán cuenta por qué. Las profilaxis bacterianas se dan con quinolonas, levofloxacina o ciprofloxacina, lo cual genera mucha resistencia antibiótica. Entonces hoy la verdad que está muy discutida la resistencia antibiótica. Nosotros la hemos sacado de nuestro protocolo habitual para tratar de bajar los gérmenes multiresistentes en nuestra institución. Hay un aspecto que es muy importante. Los pacientes o por lo menos cuando los recibimos en la unidad de trasplante, llegan bastante desnutridos por quimioterapias previas. Las quimioterapias previas son ambulatorias y generalmente dan algo de mucositis o trastornos gastrointestinales que el paciente en la casa no le resta importancia y saltea un almuerzo, una cena, un desayuno, y esto se va dando por 6 meses. Entonces el paciente empieza con un peso y un estado nutricional y llega al trasplante un poco desnutrido. Y va a recibir dosis más altas de quimioterapia en el cual la mucositis es inevitable. Entonces el soporte nutricional es muy importante, ¿sí? Tratar de mantener la vía oral es muy importante, insistir, trabajar con los nutricionistas mientras el paciente esté internado y a posterior también, como vemos en el post-engraftment. El soporte transfusional, que bueno, eso es algo con lo que ustedes lidian habitualmente ante pacientes. Y el síndrome de engraftment, que es una característica del prendimiento. Las células se comunican con citoquinas inflamatorias cuando éstas
salen y el paciente recupera glóbulos blancos, estas citoquinas van a estar por todos lados, entonces 96 horas antes van a notar que el paciente gana peso. Si le hacemos una placa de tórax vamos a ver un infiltrado intersticial como si fuera una sobrecarga de volumen, que no va a ser muy fácil de manejar porque no va a responder a los diuréticos, ¿sí? Porque tienen leak capilar por la inflamación, y en algunos casos fiebre alta, no infecciosa. Igual en estos pacientes, como están muy neutropénicos y vienen neutropenias previas, se pancultiva y se trata como si fuera una infección, ¿sí? Y rash. Una vez que si tenemos todos los cultivos negativos y el paciente está muy bien y vemos que potencialmente esto no sea algo infeccioso, el tratamiento son esteroides en dosis altas, 2 miligramos kilo por 2 días y tratar de hacer un tapering rápido dentro de una semana. Es lo único que va a sacar al paciente rápidamente de esta situación. Este síndrome de Grassman también hay que tenerle, hay que prestarle atención, sobre todo cuando los pacientes vienen de checkpoint inhibitor previo, porque la respuesta inmunológica está liberada por el mecanismo de acción. Posterior al engrasmen, otra vez, la nutrición es muy importante. Acordarse que la inmunosupresión de estos pacientes hay que cuidarlos bastante. Si bien dentro de los 90 primeros días ya la neutropenia, el valor de glóbulos blancos no va a oscilar tanto y se va a encontrar bien fuera de la neutropenia, el sistema linfocitario va a tardar 180 días en recuperarse. Y otro factor es tratar de inmunizarlos tempranamente. ¿Sí? Después de los 90 días tratar de inmunizarlos para principalmente patología respiratoria, que como vieron en la pandemia de COVID, los que más se morían, y que hoy el COVID, la gripe A, y por ahí en las guardias la ven, los cuadros respiratorios virales sobre todo son muy floridos, tratar de vacunarlos tempranamente porque estos son los pacientes más vulnerables. Ahora vamos al verdadero trasplante, al trasplante halogénico. ¿Halogénico por qué? Porque tomamos células de un paciente, de otra persona, ¿sí? Halogénico significa de la misma especie. Llevar células de otra persona hacia la persona enferma. Y el trasplante hematopoyético cobró importancia, y por ahí lo han escuchado en medicina 1, luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ocurrió este bombardeo en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, vieron que un grupo de pacientes por acción misma de la explosión se morían, ¿sí? Que era la gran mayoría. Pero a medida que se iban alejando, la bomba nuclear tiene una característica que explota en el lugar y genera una onda expansiva muy importante y una nube radiactiva. Los que se venían afectados por esta onda expansiva se morían principalmente por lesiones, quemaduras graves, ¿sí? Pero había un grupo de pacientes que parecían ilesos, que se encontraban lejos de la explosión, pero se empezaban a morir también. Y eso ocurría dentro de los primeros 4 meses, con características muy parecidas a lo que era una quimioterapia. Alopecia, esto es una macroscopía de un tubo gastrointestinal normal, y esta es la macroscopía de un tubo gastrointestinal expuesto a quimioterapia. Edema, úlceras y sangrado. El paciente se desnutría, diarreas. Y algo que le llamó mucho la atención es que esto es una médula ósea normal, la médula ósea se aplaciaba, pero se aplaciaba de forma irreversible. Y como vieron que esta amenaza nuclear probablemente iba a ser cada vez mayor, lo han visto en las películas Oppenheimer y todo esto, la Guerra Fría, lo veían como amenaza. Los investigadores empezaron a pensar, tenemos que buscar alguna forma de sobrevivir a esto, o nos extinguimos. Vemos que, y no solo era el problema dentro de esos 4 primeros meses, que era la fase aguda, sino veíamos que algún grupo de pacientes en esa fase aguda se iba a morir, ya sea por un problema infeccioso, principalmente desnutrición y sangrado, pero la gran mayoría de los pacientes iban a sobrevivir en el tiempo. Y aquellos que tenían lesiones en piel se iban a curar con cicatrices muy importantes, pero a nivel genético, la radiación genera lesiones. Y no solo en el que está circulando, sino en los pacientes que están intraútero también, generando malformaciones congénitas. Y si el paciente seguía sobreviviendo, a largo plazo desarrollaban leucemias.
principalmente, y otros tumores sólidos, pero principalmente vean la incidencia de leucemia sobre las otras neoplasias. Entonces esto llamó primero por la amenaza de que probablemente nos expongamos a radiación y tengamos que curarnos de la médula ósea, y para aprender a tratar las leucemias. Entonces Jacobsen y Lorenz hicieron las primeras experiencias en ratones, y esto yo se los traigo porque me parece muy interesante y entender todo el proceso que llevó al trasplante alogénico, porque si nosotros nos ponemos a pensar, mi generación de médicos hematólogos trasplantólogos somos los primeros que estamos viendo los sobrevivientes de trasplante de médula. Si ustedes les preguntan a sus jefes o a generaciones anteriores, los pacientes no vivían mucho tiempo, se morían muchos y era un plomo tratar un paciente trasplantado. Hoy los pacientes, yo puedo traerle pacientes que hemos trasplantado de médula y al año y medio han corrido una maratón, que yo todavía no lo he podido hacer. Las primeras experiencias se dieron en ratones, en el cual veían este efecto de la radiación e irradiaban al ratón y se moría plásico. Porque, hablando siempre de médula, ¿sí? Porque las otras alteraciones, la alopecia era reversible y las lesiones gastrointestinales también eran reversibles. Pero se dieron cuenta que si protegían las zonas donde principalmente la cadera y el fémur del ratón lo protegían, el paciente sobrevivía. Pero también sobrevivía si previamente a estos ratones, después de exponerlo a la radiación, le infundían células del vaso. Estos ratones recuperaban la hematopoiesis. Y la experiencia de Lorenz es que sacando médula ósea, lo exponían al ratón a la radiación y infundían células de médula ósea y la médula ósea volvía a crecer. Entonces ellos creían que había un factor humoral que jugaba parte, que después esos, con las investigaciones fue perdiendo potencia, y nos enteramos que en verdad lo que estábamos infundiendo eran células progenitoras que reconstituían el tejido hematopoyético. Las siguientes experiencias fueron en ratones que los enfermaban, le hacían reproducir una leucemia aguda, agarraban a su hermano ratón univitelino y le infundían células de médula ósea, y el paciente, después de la irradiación, se curaba de la leucemia, se recuperaba su hematopoiesis, pero se morían por recaída de la enfermedad. ¿Sí? Ahora, cuando a los ratones con leucemia yo los irradiaba y le infundía células halogénicas, los ratones recuperaban su hematopoiesis, no recaían, pero se morían de otra cosa. Y no recaían, ¿ustedes por qué creen? ¿Por qué se imaginan que no recaían? Con las células halogénicas y con las células de un donante univitelino sí. Por la disparidad HLA. Nosotros cuando infundimos células progenitoras, lo que creamos en la otra persona es un sistema inmunológico nuevo, que no tiene la capacidad de reconocer. Y ese choque celular, ese brusco choque celular se da contra las células enfermas, pero también contra las células normales. Y estos ratones se morían de esta enfermedad secundaria, o wasting syndrome, se llamó en ese momento, que se caracterizaba principalmente por una inflamación muy hiperaguda de la piel, una diarrea casi colérica, ¿sí? Y sangrados, citopenias, y la muerte bastante cruel para el ratón. Entonces aprendimos dos cosas principales con esas experiencias: que el régimen acondicionante juega un rol importante en el control de la enfermedad, pero en el control de la enfermedad, no en la cura, pero sí que las células y el desarrollo de un sistema inmunológico con células halogénicas iba a protegerme a las nuevas recaídas. Y si nosotros pensamos esto, paciente HIV, que no se trata, desarrolla tumores poco frecuentes como el sarcoma de Kaposi. ¿Y eso por qué? Por la inmunosupresión. Desarrolla linfoma. ¿Por qué? Por la inmunosupresión. El sistema inmunológico. Nosotros
y esto es medio feo saberlo, pero nosotros generamos células tumorales todo el tiempo, pero nuestro sistema inmunológico es nuestro control de calidad y saca del medio esas células. ¿Sí? El tumor se desarrolla cuando en pacientes, y generalmente la patología tumoral se desarrolla en pacientes arriba de los 60 años porque lo que hoy conocemos como inmunofitness, nos encanta la palabra fitness ahora, el inmunofitness se va perdiendo y el sistema inmunológico va perdiendo esa capacidad de seleccionar células anormales. O porque tengo algún problema, alguna inmunosupresión inducida por drogas, medicamentos, etc. O virales. También lo que se aprendió en estas experiencias es que este wasting syndrome o enfermedad secundaria se producía cuando yo introducía células inmunocompetentes en un paciente inmunosuprimido que no era capaz de combatir estas células y que estas células reconozcan antígenos del receptor como extrañas. Que posteriormente Thomas Donnell, en 1962, lo define esta enfermedad secundaria como lo que hoy conocemos enfermedad injerto contra huésped. Y ese es el gran desafío del trasplante alogénico. Tratar de recuperar una hematopoiesis, recuperar un sistema inmunológico, hacer un control a largo plazo de la enfermedad sin dañar al paciente. Costó mucho descubrir la mejor técnica para poder hacer viable esta terapéutica con la poca tecnología que había en ese momento. Las primeras experiencias de Donald Thomas, y yo lo traigo a Donald Thomas porque fue el premio Nobel en 1990 y murió hace muy poco tiempo, ¿sí? Pero fue el que insistió tenazmente en las investigaciones de trasplante hematopoyético. Él es el padre del trasplante hematopoyético. Por supuesto que eran épocas que no se conocía la HLA, no había, como tuvieron la clase previa, bioética, o sea, se hacían muchos experimentos que hoy en día probablemente no se podrían hacer. Por ejemplo, trasplantar con hermanos sin compatibilidad y ver si sobrevivían o no. ¿Sí? Pero todo esto, el conocimiento de nuevas tecnologías, el desarrollo de los franceses de este complejo mayor de histocompatibilidad y tratar de controlar esta enfermedad de injerto contra huésped hicieron que recién en los años 80 podamos tener una tecnología en la cual nos basaríamos de acá en adelante para poder tratar eficazmente a los pacientes. ¿Ustedes saben en Argentina en qué año se hizo el primer trasplante de médula ósea? Lo hizo el doctor Bujorsky en el Hospital Británico, ¿sí? En el año 86. Y la verdad que hoy tenemos muchos de los que a nosotros nos enseñaron a hacer trasplantes hematopoyéticos. Yo los admiro bastante porque en la Argentina esto no existía. Y por ahí se acuerdan de cuando eran chicos que viajaban al exterior o se pedía para viajar al exterior y trasplantarse afuera, porque acá no había tecnología y nadie les enseñaba. Y esto eran médicos autodidactas que conseguían becas o a través de ciertas donaciones se fueron al exterior a formarse y traer toda esta tecnología a la Argentina. ¿Sí? Todavía están vivos y la verdad que hay que reconocerlo. Entonces el fundamento del trasplante alogénico tiene como intención sustituir el tejido hematopoyético parcial o totalmente defectuoso del paciente o neoplásico con células provenientes de un donante sano con el objetivo de reconstituir el tejido hematopoyético, el sistema inmunológico nuevo y generar ese efecto que si bien conocemos enfermedad de injerto contra huésped cuando ataca al paciente, pero cuando ataca a la enfermedad de injerto contra tumor, contra leucemia, contra linfoma, ¿sí? Ese es el fundamento del trasplante alogénico. Y en líneas generales el procedimiento es muy parecido. La diferencia es que acá tenemos que buscar un donante, que se hace a través del complejo mayor de histocompatibilidad, se miran el HLA-1 y 2 del paciente, se trata de comparar paciente y receptor, si son idénticos, si son... Antes había como una
limitante, tenía que ser idéntico el paciente, si no se iba a un no relacionado, y después no había otra manera de trasplantar. Hoy prácticamente el 90% de la gente tiene un donante, por suerte, ¿sí? Se selecciona, entonces seleccionamos un donante, hacemos la evaluación previa de histocompatibilidad, el apto físico del paciente y del donante, se interna al paciente, ¿sí? Se le realiza un régimen de acondicionamiento para preparar al paciente para recibir las células. Primero lo que hacemos es inmunosuprimir. Acuérdense que para que prendan las células teníamos que tener un paciente inmunosuprimido. Y al mismo tiempo que el paciente se está inmunosuprimiendo, vamos movilizando de la misma manera que en el trasplante autólogo con factores estimulantes de colonias al donante. Y un día antes que termine la quimioterapia colectamos las células y las infundimos en fresco. Eso generalmente es bastante manejable con el trasplante aproidéntico, que puede ser un donante hermano o mi papá o algún hijo que compartan la mitad de la información, o un donante idéntico, pero cuando tenemos un donante no relacionado, la verdad que el corazón lo tenemos en la garganta todo el tiempo porque dependemos que no haya paro de que la línea aérea venga hacia... Y esto se infunde en fresco. Y no les cuento cuando hay un problema que hacemos, porque el paciente ya está inmunosuprimido, ya tiene el tratamiento adentro. El día 0 se infunden las células hematopoyéticas y en general se realiza, dependiendo del tipo de donante, el momento que se inicia la profilaxis de la enfermedad de injerto contra huésped para tratar de evitar este choque celular hiperagudo y que empiece la inmunotolerancia entre el donante y el receptor. En el medio vamos a tener enfermedades que por ahí no son muy comunes de ver, como la enfermedad veno-oclusiva hepática, que después voy a hacer una pequeña reseña, la enfermedad de injerto contra huésped, que a pesar de la profilaxis que hoy tenemos, va a haber un 40% que la va a desarrollar, y la toxicidad farmacológica. Es mucho más desafiante, como ven, un trasplante alogénico que un trasplante autólogo. La inmunosupresión de la profilaxis de enfermedad de injerto contra huésped va a durar por lo menos 6 meses, en el mejor de los casos, en una aplasia de médula 1 año, para generar esa inmunotolerancia donante-receptor, ¿sí? Pero a medida que nos vamos alejando del régimen condicionante, también el paciente va a ir recuperando cierto grado de inmunidad, y lo vamos a ir viendo en un cuadrito, porque es bastante complejo explicarlo sin gráfico. Dentro de los 2 primeros años, el paciente va a generar una reconstitución inmune competente como para poder volver a tener capacidad de respuesta, y obviamente siempre va a posterior el seguimiento de la enfermedad de base. ¿Cuáles son las indicaciones de trasplante alogénico más frecuentes? Las leucemias agudas a la cabeza, ¿sí? En menor medida, algunas leucemias crónicas o síndromes overlap, que hoy se están subclasificando, o síndromes mielodisplásicos. Pero en general, la respuesta del examen siempre es trasplante alogénico, leucemias agudas. En pediatría, fallos medulares más frecuentemente, ¿sí? Que son alteraciones genéticas que yo hago adultos, no lo veo prácticamente. Y veo muy poca aplasia, porque son de pacientes mucho más jóvenes. Como les decía, estas son las posibilidades. Primero hay que tener un donante, y las posibilidades de tener un donante familiar idéntico es solo un 30%. Y con cada hermano aumenta esa posibilidad, aunque nos ha pasado, paciente con 10 hermanos, él es el único diferente de todo el resto, si bien son el mismo padre y madre. Y eso era un problema antes, hoy no. Tener un hermano clon, digamos, gemelo univitelino es menor al 1%, y tener algún donante, si bien tiene un mismatch, significa que no comparte un alelo, todavía se puede utilizar como donante familiar idéntico, pero tiene más riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, entonces, pero no es tan frecuente de hacerlo. Y la posibilidad de tener un donante no familiar depende mucho de la etnia y de la región. Ronda entre un 30 y un 67%. Y esto depende mucho de qué tanta política haya en el país donde vivimos. Porque lo más importante es tener registro propio, para tener registro de nuestra propia etnia.
En Argentina, hasta no hace muy poco, tener un donante no relacionado tardaba entre 5 y 7 meses. Imagínense un paciente con una leucemia aguda, quimioterapia 5 o 7 meses, no llegaban a trasplante, se morían antes, o infectados o por toxicidad de las drogas. Hoy, que el registro argentino es mucho más grande, en menos de 3 meses podemos tener un donante. Fíjense la importancia de una política de salud. Estos con respecto a los donantes no relacionados son datos del registro mundial, donde hay 42 millones, casi 42 millones y medio de donantes registrados, pocas unidades de cordón, que esto quedó histórico, pero depende principalmente de las etnias, porque cuando uno busca en todos los registros mundiales, y los registros más importantes son los de Estados Unidos, Alemania y de Reino Unido, y si yo no comparto una raíz de esa etnia, es muy poco probable que yo consiga un donante en los registros. Por eso son importantes los registros nacionales, que INCUCAI la verdad que ha hecho mucho esfuerzo en crecer y en escuchar. Hoy se escucha mucho más. Si quieren ser donante de médula, van a donar sangre y les preguntan si quieren ser donante de médula, que hasta no hace 10 años esto no pasaba. Y la fuente hoy se llama trasplante hematopoyético, principalmente porque médula ósea, como ven, BM es bone marrow, y vemos que son estas barras celestes que vemos que cada vez se usa menos. ¿Ustedes vieron alguna vez o en televisión o en YouTube cómo se colecta una médula ósea? Es bastante cruento. Hay que ventilar un donante sano boca abajo, ¿sí? Con anestesia general, y hacer 35 punciones de un lado, 35 punciones del otro, y extraer de a 1 mililitro la médula ósea, lo cual aumenta mucho la morbilidad. Uno, cuando va a rescatar a una persona enferma, trata de no enfermar a un donante o exponerlo al menor riesgo posible. Es por eso que se prefiere en el mundo, esto es sangre periférica, en estas curvas, en estas barras violetas, vemos que es la principal fuente, porque es mucho más fácil. Yo administro filgastrin, que tiene poco o nada de efecto adverso sobre el donante, lo conecto a la máquina de féresis y colecto como si fueran plaquetas. Y el paciente, como mucho, tiene dolor por las inyecciones, ¿sí? Por aplicarse la inyección, o un pequeño hematoma en el sitio de venopuntura. O sea, el riesgo lo bajamos mucho. Y la otra ventaja, en general, médula ósea se sigue utilizando porque al tener menor cantidad de linfocitos genera menor enfermedad de injerto contra huésped. Y a mí me interesa tener enfermedad de injerto contra huésped en las patologías malignas. Ahora, si estoy tratando una aplasia de médula, que es una patología no maligna, el injerto contra huésped es un dolor de cabeza y puede ser una causa de muerte, ¿sí? Entonces, en esos casos, para bajar ese riesgo de enfermedad de injerto contra huésped, elegimos la médula ósea. En cambio, como la principal indicación son las leucemias y es una patología maligna, vamos a utilizar sangre periférica como fuente, que tiene esas células progenitoras. Cuando nosotros colectamos, la máquina lo que hace para colectar, va y busca, la máquina de féresis lo que hace es separar las células por peso molecular. Y va y busca las células progenitoras hematopoyéticas en la capa de mononucleares. Y en la capa de mononucleares vamos a tener linfocitos. Entonces nuestro producto va a tener células progenitoras hematopoyéticas y un pool muy pequeño de linfocitos. Por eso la sangre periférica tiene mayor cantidad de linfocitos, mayor incidencia de enfermedad de injerto contra huésped, pero menor recaída porque tiene más efecto injerto contra tumor. ¿Sí? ¿Se entendió este concepto? ¿Sí? Yo quiero que entiendan el procedimiento en sí, que es muy complejo. Después el resto lo van a saber mejor ustedes que yo, pues son clínicos. Y esto es lo que le comentaba anteriormente. En las enfermedades malignas, aquellos pacientes que desarrollan enfermedad de injerto contra huésped de cualquier tipo tienen una menor incidencia de recaída que aquellos gemelos idénticos que no desarrollan enfermedad de injerto contra huésped. La recaída es muy alta, ¿sí? Y esto está demostrado desde los años 90, sobre todo con una patología que hoy prácticamente no se trasplanta, que es la leucemia amiloide crónica. Fue el modelo de la enfermedad de injerto contra tumor. Entonces, menciones cortitas, para que no se aburran, pues sé que están hace muchas horas acá. El régimen condicionante
Elegir un régimen condicionante es muy importante. Primero, saber qué estoy tratando, una enfermedad benigna o una enfermedad maligna. Si yo trato una enfermedad maligna, voy a buscar un régimen condicionante mieloablativo. ¿Por qué? Porque va a contener un anquilante, y el anquilante lo que hace es meterse en el ADN y romper células. Tiene efecto citotóxico. Me va a hacer ganar tiempo hasta que las células prendan y se genere ese sistema inmunológico. Ahora, las dosis mieloablativas, que dijimos que necesitan soporte celular y la mieloablación es irreversible, no se puede dar a todos los pacientes. Antes, pacientes mayores de 35 años no se podían exponer a esta dosis alta de quimioterapia. ¿Por qué? Porque yo tengo que sobrevivir a la quimioterapia. Y la quimioterapia es, me cayó una bomba atómica, me tengo que recuperar. Y nosotros, a medida que vamos creciendo, nuestra capacidad de recuperación y de crecimiento es menor. Es por eso que se desarrolla, y esto lo desarrolla y hace su principal investigación el doctor Nagler de Israel, reduce un 30% la dosis del anquilante y genera regímenes de acondicionamiento de intensidad reducida. A los fines prácticos es muy tóxico igual, pero menos que el mieloablativo, permitiendo traer un montón de pacientes arriba de los 60 años a poder trasplantarse. Yo hace 13 años estoy en hematología, nosotros nos trasplantábamos pacientes arriba de 55 años. La semana pasada ingresé un paciente de 75 años a la unidad. ¿Sí? Vieron cómo la tecnología va mejorando y es muy importante. Todo lo que hagan, esto es un consejo por fuera de la oncología, todo lo que hagan regístrenlo porque es la mejor manera de aprender. Registren, saquen su curva de sobrevida, hagan su propio aprendizaje. Porque cambia totalmente la evolución. Y si quieren hacer hematología en un futuro, es el momento porque se están descubriendo un montón de cosas y lo van a disfrutar mucho más desde el punto de vista de investigación. Cuando voy a tratar una enfermedad no maligna, voy a usar un régimen no mieloablativo, dosis convencionales de quimioterapia, que mi único objetivo es inmunosuprimir al paciente para que las células puedan ser aceptadas, las células halogénicas, sin realizar tanta citotoxicidad y poner en riesgo al paciente. Entonces, la elección del régimen condicionante se va a basar principalmente en el balance entre el riesgo de mortalidad que yo le genere al paciente por mi régimen de condicionamiento y el riesgo de recaída. Ese balance lo tengo que hacer para elegir el régimen de condicionamiento. La profilaxis de enfermedad de injerto contra huésped. También un equilibrio. ¿Qué tanto injerto contra huésped le quiero dar al paciente para que la enfermedad no recaiga? Pero que la enfermedad de injerto contra huésped no lo mate, ¿sí? Ni tampoco inmunosuprimirlo tanto para que la enfermedad recaiga tempranamente. Y ahí tenemos que acordarnos que mientras más disparidad tenga en el HLA, más probabilidad de enfermedad de injerto contra huésped voy a tener. Originalmente, y fíjense que esto se usó hasta los años 2000 aproximadamente, desde el año 86, un inhibidor de calcineurina, ciclosporina la primera, más un antimetabolito que es el metotrexato. Se inicia el inhibidor de calcineurina antes de la infusión de las células y metotrexate a posterior para tratar de eliminar esos linfocitos que ingresaron con el injerto. ¿Se acuerdan que colectábamos la sangre periférica, estaba contaminado con linfocitos? Esos linfocitos los tenemos que sacar, esos linfocitos los reactivo rápido para que no generen una enfermedad de injerto contra huésped aguda y quedarnos con esos linfocitos naive que son más fáciles de adaptarlos. Esto se usó durante mucho tiempo y fue el estándar. En el año 2000, ciclosporina, vieron pacientes con ciclosporina que mucho hirsutismo, cara de luna llena, genera muchos efectos adversos, toxicidad renal, es muy difícil de manejar, entonces se fueron investigando distintas opciones terapéuticas, distintas drogas, y tacrolimus fue una de las que empezó a competir.
La verdad que la superioridad es mínima entre una droga y otra, y en general, como muestra ahí la diapositiva, Estados Unidos prefiere más tacrolimus realmente porque los pacientes son más caprichosos y quieren tomar comprimidos más chiquitos, y en Europa usan ciclosporina porque es más barata y es una pastilla muy grande. En verdad es por eso la elección, ¿sí? Acá en Argentina se usa mucho más como la escuela americana tacrolimus, y por influencia de los nefrólogos principalmente. Otra droga que también se empezó a utilizar, como les decía, en el año 2000, asociado a tacrolimus y metotrexate, es la timoglobulina de caballo y de conejo, ¿sí? La de conejo es la que ampliamente está distribuida, y esto tuvo un impacto sobre todo en el donante no relacionado, MAT es Match Unrelated Donor. Vemos que las tasas de enfermedad injerto contra huésped crónica, que es la que el paciente se lleva para toda la vida, es mucho más baja, sobre todo las graves, que cuando no uso timoglobulina. Es por eso que ahí empezó a tener un lugar la timoglobulina. Posteriormente también se empezó a utilizar en el donante relacionado. Lo que pasa es que hubo mucha discusión hasta que se pudo demostrar que no, esto inmunosuprime más a estos pacientes y recaen mucho más. Eso no ocurre. Si baja la tasa de enfermedad injerto contra huésped, es una opción terapéutica. El problema es que la timoglobulina, infundir hoy en día a precio Kairos, cuesta 7 millones de pesos por paciente, ¿sí? Pero desde el año 2008, y esto fue un antes y un después, porque el uso de la ciclofosfamida post-trasplante hizo que el trasplante haploidéntico sea viable, y hoy que bajemos la incidencia de enfermedad injerto contra huésped sin recaída a un costo de 7 millones a 700.000 pesos. ¿Sí? 700.000 pesos parece un montón, pero es barato para hematología. El mecanismo de acción de la ciclofosfamida es la siguiente. Nosotros veíamos que acondicionábamos al paciente, hacíamos la profilaxis de enfermedad injerto contra huésped con el inhibidor de calcineurina. En este caso no hacemos eso. Lo que hacemos es acondicionamos al paciente, infundimos células haploidénticas. Esas células haploidénticas van a ingresar con esos linfocitos T, que son aloreactivos, que estaban contaminados en el producto, y se van a empezar a activar. Y recién vamos a infundir la ciclofosfamida al día 3 o entre el día 3 y el día 4, día 3, día 5, depende del protocolo. ¿Por qué? Porque la ciclofosfamida tiene un mecanismo de acción muy interesante. Ciclofosfamida, cuando la célula se pone a ciclar, actúa. Si la célula está dormida, no actúa. Entonces los linfocitos no reactivos que no tienen actividad, no abrieron su ADN, la ciclofosfamida no va a actuar, y son los linfocitos que después van a viajar al timo y van a generar esa selección positiva y negativa para ser inmunotolerantes. En cambio, los linfocitos que ya ingresan a los reactivos responsables de la enfermedad injerto contra huésped, cuando dejamos que se activen, el paciente en general hace mucha fiebre, hace un síndrome de liberación de citoquinas entre la infusión y cuando reciben ciclofosfamida, y cuando estas células están súper activadas, le damos ciclofosfamida 2 días. ¿Sí? La primera experiencia fue que dándole una dosis de ciclofosfamida todavía veíamos tasas altas de enfermedad injerto contra huésped, pero con 2 dosis las tasas de injerto contra huésped leves eran del 34%, con las graves menos del 10%. La verdad es que esto fue un cambio impresionante en el manejo de la enfermedad injerto contra huésped, permitiendo una inmunotolerancia. Ahora, las células progenitoras sobreviven a la ciclofosfamida porque son muy ricas en una enzima, aldehído de deshidrogenasa. Esa aldehído de deshidrogenasa inactiva la ciclofosfamida. Y eso se dio cuenta el grupo de Baltimore. ¿Por qué? Y se van a dar cuenta ustedes que pacientes que reciben, por más que reciban dosis letales de ciclofosfamida, nunca se va a generar la aplasia profunda, porque las células progenitoras son resistentes a la ciclofosfamida. ¿Sí? Entonces, con una droga, parece la droga ideal, como las aspirinas, ¿no? Una droga relativamente barata, ampliamente distribuida, permitió que pueda usar donantes haploidénticos, mejorar las tasas de enfermedad injerto contra huésped crónica, que era el problema más grande en el donante no relacionado y en el donante relacionado, combinado con tacrolimus y en este caso con micofenolando mofetil.
Y es tan reproducible que nosotros lo pudimos demostrar esto el año pasado y juntamos 310 pacientes desde el año 2012 y lo presentamos en Berlín, ganamos un premio. Y la verdad que, fíjense las tasas de enfermedad injerto contra huésped, grado 3, 4 son las tasas graves, de un 5% a un año, cuando esto rondaba el 80%, y tasas de enfermedad injerto contra huésped del 13%, cuando esto rondaba realmente. Era muy lindo al principio del trasplante alogénico porque el paciente se curaba, la enfermedad no volvía, pero a medida que iba pasando el tiempo el paciente parecía un paciente esclerodérmico. Se iba retrayendo, ya no podía estirar los brazos, no podía deglutir, era muy feo. Y eso hoy no lo vemos. Y vemos que a 2 años, esto es un endpoint nuevo, que es gracias a esta profilaxis de enfermedad injerto contra huésped, hoy medimos los pacientes que no tienen enfermedad injerto contra huésped, no están recaídos y siguen sobreviviendo en el tiempo. ¿Sí? Estas son enfermedades que son muy malas. Un 40% parece poco, ¿no? Pero un 40% sobrevive en hematología es mucho. Sobre todo sin las morbilidades asociadas a la enfermedad injerto contra huésped. Y ni la recaída. Y es más, el doctor Bolaño Smith, que es mexicano, que también trabaja en el grupo de Baltimore y fue uno de los pioneros junto con Leo Luznik y Efraín Fuchs en el uso de la ciclofosfamida, demostró con un trabajo prospectivo fase 3 el año pasado. Acuérdense que el trabajo prospectivo fase 3 lo que mide es la droga experimental contra el estándar. Logró demostrar que el uso de la ciclofosfamida es mucho mejor en el donante relacionado, en el no relacionado y su experiencia en haploidéntico con el trabajo de Luznik en el 2008. Entonces esto revolucionó el campo de la profilaxis de la enfermedad injerto contra huésped. Y si vemos los datos de Estados Unidos, vemos que esta profilaxis, que acá en Bordeaux, de ciclofosfamida, cada vez la empezamos a utilizar mucho más en el donante relacionado. Nos estamos animando porque, por los resultados del fase 3, en el donante no relacionado está reemplazando la timoglobulina porque la eficacia es exacta, por lo menos lo que está demostrado hasta ahora es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero mucho más económico. Y en el donante, cuando tiene mucho mismatch, es prácticamente hoy la droga de elección, porque la timoglobulina no lograba controlar esa enfermedad injerto contra huésped como lo logra hacer la ciclofosfamida sin comprometer la recaída. Ahora hicimos la profilaxis, pero bueno, ven que son muchos medicamentos, mucha quimioterapia en dosis subletales, más la profilaxis de injerto contra huésped, más la profilaxis antimicrobiana, más lo que toma el paciente si es hipertenso, si es diabético, etc., vamos a tener toxicidad farmacológica, que ustedes conocen más que yo porque manejan muchas más drogas que yo probablemente de la clínica diaria, pero me gustaría hacerle especial mención a los síndromes endoteliales que se dan por el régimen condicionante, los inhibidores de calcineurina y los factores estimulantes de colonia, más el proceso inflamatorio que generan las infecciones, el síndrome de Engraftment y la aloreactividad, o sea, la enfermedad injerto contra huésped. Cuando hablamos de síndromes endoteliales hablamos de la activación del endotelio, y cuando el endotelio se activa genera una cascada inflamatoria y una cascada de eventos muy difícil de controlar. Nos pone en un estado procoagulante, en un estado inflamatorio persistente, en un aumento del leak capilar. Por eso estos pacientes, cuando los vean, siempre están edematizados y responden muy poco a la furosemida. Y en algunos casos, vasoconstricción, para tratar de redistribuir estos líquidos que no están en el intravascular. Como consecuencia, depende de qué órgano pueda estar afectado, vamos a tener la enfermedad veno-occlusiva hepática, la hemorragia alveolar difusa, el síndrome de Engraftment, la neumonitis idiopática, por suerte muy poco frecuente, la microangiopatía trombótica, ya sea con afectación del sistema nervioso renal, que acá, a diferencia de la que ustedes conocen, se manifiesta principalmente en pacientes, tienen que prestar mucha atención al paciente trasplantado en el periodo dentro de los 21 primeros días cuando están hipertensos.
La hipertensión es la primera manifestación clínica de la microangiopatía trombótica, al igual que la proteinuria por el daño microvascular y el aumento de la permeabilidad microvascular. ¿Sí? Ese es un tip o dato que quiero que se lleven de esta clase de la toxicidad farmacológica, la microangiopatía. Los esquistocitos son muy tardíos de ver. ¿Cómo? Da hipertensión pulmonar, hacen síndrome, sobre todo cuando hay compromiso hepático, el hepatopulmonar, hepatorrenal, son bastante frecuentes de ver. Ahora voy a hacer mención de esto. Estos son datos que ahora lo presentamos en Alemania, lo vamos a presentar en Alemania en octubre, los pacientes nuestros que han, cuál es la sobrevida de un paciente que desarrolla una disfunción endotelial o una enfermedad venoclusiva, y vemos que aquellos pacientes que no desarrollan, estos son pacientes haploidénticos, usamos la misma cohorte que teníamos antes y investigamos fuimos puliendo un poquito más, y vimos que aquellos pacientes a 2 años, más del 50, o sea, no llegamos a la mediana. Mediana es cuando la mitad de los pacientes se mueren, ¿no? No llegamos a la mediana de sobrevida, los que no desarrollan enfermedad endotelial, y aquellos que desarrollan la enfermedad endotelial a los 9 meses ya prácticamente logramos la mediana con una sobrevida del 22% a 2 años. O sea que es algo realmente importante de detectar tempranamente. En general, el tratamiento, salvo de la enfermedad venoclusiva, suelen ser los corticoides. Como todo, lo que no sabemos manejar le damos corticoides. La venoclusiva hepática tiene un capítulo aparte, porque la incidencia, por suerte, es baja, pero la mortalidad es súper alta. Y se puede desarrollar tempranamente o tardíamente, ¿sí? Y el diagnóstico principalmente es clínico. Al paciente trasplantado hay que revisarlo siempre. En trasplante no tenemos parámetros bioquímicos o imagenológicos en la gran mayoría de los casos, sino sigue siendo muy clínico. Al que le gusta clínica médica, trasplante, y le gusta investigación, creo que es el lugar donde tienen que estar. En general, la clínica se manifiesta tempranamente por dolor en el hipocondrio derecho, en un paciente que aumentó de peso. Esa es la manifestación primaria y lo primero que hay que sospechar. Después viene la bilirrubina alta, la ascitis cuando se empieza a acumular mucho líquido y los cambios ecográficos. Pero principalmente es muy característico hepatomegalia dolorosa, hipocondrio derecho doloroso. Es muy, muy característico. La profilaxis y el tratamiento en Argentina lamentablemente no lo podemos hacer porque defibrotide no existe en Argentina. Es súper caro. Defibrotide originalmente se sacaba del estómago de los chanchos y se usaba para tratar, tiene un efecto anticoagulante, se usaba para tratar las varices. Después hubieron nuevas tecnologías, el defibrotide quedó marginado y cuando se volvió a utilizar para la enfermedad venoclusiva hepática, como ser una enfermedad poco frecuente, el precio subió, ¿sí? En los lugares donde está disponible, autorizado por el ente regulador el defibrotide, en pacientes que tienen alto riesgo, como ven en la tabla a su izquierda, que tienen muchos mismatch o que se hizo régimen ablativo por el gran daño endotelial que ocurre, si es un segundo trasplante, si son pacientes mórbidos con síndrome metabólico, hígado graso es muy importante, se trasplanta con alguna enfermedad avanzada o tienen algunas mutaciones que permiten la sobrecarga de hierro, como la hemocromatosis, ¿sí? O la sobrecarga de hierro. Estos pacientes ya van a venir con sobrecarga de hierro porque vienen con inducciones previas y politransfundidos. El uso de nuevas drogas como el inotuzumab ozogamicina o el gentusumab ozogamicina, cuando escuchen ozogamicina es sinónimo de que me va a hacer una venoclusiva hepática, lo trasplante o no. Tiene un riesgo alto de daño endotelial, ¿sí? Los pacientes que han sido irradiados en la zona hepática previamente, ¿sí? O pacientes que ya tienen patología hepática previa por otra causa, sobre todo con transaminasas y bilirrubina alta. En esos pacientes, si el defibrotide está disponible, se puede utilizar como profilaxis, ¿sí? Es el único tratamiento efectivo, aunque los resultados no son tan alentadores como uno quisiera,
pero es el único tratamiento que muestra efectividad. Hay un trabajo muy pequeño de un solo grupo que ha mostrado que, otra vez, los corticoides iniciados tempranamente podrían disminuir esa inflamación y esa activación endotelial, tratando de controlar la enfermedad veno-occlusiva hepática. Estos son nuestros datos. Lo que hemos encontrado nosotros, que en nuestros pacientes tener menos de 25 años, y esto también lo ha mostrado el MD Anderson, un trabajo publicado de este año, y el grupo español, los menores de 25 años son los que mayor riesgo de generar enfermedad injerto contra huésped tienen. ¿Por qué? Porque el hígado está más inmaduro y no tiene la capacidad de metabolizar tantas drogas al mismo tiempo, el daño hepático ocurre más tempranamente, y en pacientes adultos, tener un score de comorbilidades o cuando nosotros hablamos de score de comorbilidades hablamos principalmente de pacientes que son diabéticos, son hipertensos, o sea, vienen con comorbilidades previas, son los únicos dos factores en el análisis multivariado que dieron como factores potencialmente predictores de generar enfermedad veno-occlusiva. Y voy a hablar un poquito de la enfermedad de injerto contra huésped para cerrar el choque inmunológico. La causa de la enfermedad de injerto contra huésped principalmente se da por la exposición de los antígenos del paciente a las células infundidas, ¿sí? A estos linfocitos que ingresan de afuera. ¿Y por qué se exponen estos antígenos? Como dijimos, droga, daño de tejido, ¡pah!, citoquina inflamatoria. Todos los linfocitos infundidos van a empezar a activarse. Y el otro problema, que esto es muy importante también, tener gérmenes en el intestino, bacilo gram negativos, las lipoproteínas, lo que van a hacer es estimular el sistema inmunológico también de cierta manera, ¿sí? Por eso es muy importante la nutrición y tratar de bajar la carga de antibióticos, porque mantener una flora normal, esa inflamación intestinal es mucho menor y gatilla menos enfermedad de injerto contra huésped, ¿sí? Hoy el trasplante de materia fecal, que se utiliza principalmente y lo ha demostrado su eficacia en el Clostridium, tiene cierta actividad también en los pacientes que tienen flora normal disminuida. El problema es que son muy inmunosuprimidas, entonces está el debate, traslocarán estas bacterias, etc. Pero bueno, esto es algo que se está probando hasta ahora. Pero bueno, es principalmente eso, el daño tisular, las infecciones, sobre todo del tubo digestivo, que estimulan el sistema inmunológico. Estas células se activan y empiezan a atacar todo lo que tienen enfrente, lo bueno y lo malo. Y se desarrolla la enfermedad de injerto contra huésped, que es muy importante porque antes de la ciclofosfamida era responsable del 40% de las muertes relacionadas al trasplante. O sea, lo salvábamos de la recaída y es lo que veía Donald Thomas, la enfermedad secundaria. Y lo clasificamos también, la enfermedad de injerto contra huésped principalmente es clínica, es clínico el diagnóstico, y la vamos a clasificar en una forma aguda, en una forma crónica y en un síndrome de superposición. Originalmente la enfermedad de injerto contra huésped, como ven acá, se decía que antes de los 100 días era agudo, después de los 100 días es crónico. Hoy en día sabemos que la enfermedad de injerto contra huésped aguda es principalmente dependiente de linfocitos y genera un fenómeno inflamatorio. Y la crónica, y esto es algo continuo, por eso ocurre un síndrome de superposición. Síntomas crónicos, síntomas de inflamación, y cuando yo tengo mucha inflamación, ¿qué le pasa al paciente? Se fibrosa y pierde la función del tejido, ¿sí? Entonces vamos a tener una aguda que es la clásica, es la que se describió por primera vez antes de los 100 días. Podemos tener una tardía después de los 100 días por manifestaciones de inflamación, que después vamos a ver cuál es. Tener enfermedad de injerto contra huésped aguda que se apague con nuestro tratamiento y volver a tener la misma manifestación con un periodo de descanso en el tiempo, o una que sea continua pasando los 100 días. Y ahí le vamos a cambiar el nombre, pero los fines prácticos es lo mismo. Órganos afectados principalmente, lo que le pasaba a los ratones. Lesiones en piel, lesiones hepáticas, lesiones del tubo gastrointestinal. Y toda inflamatoria. Rash maculopapular eritomatoso, ¿sí? Síndrome colestásico por la enfermedad veno-occlusiva hepática. Obstrucción de los canalículos, no porque haya obstrucción de la vía biliar grande, los canalículos biliares. Tubo gastrointestinal, lo que le pasaba a los de la bomba atómica. Náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, hematoquesia.
¿sí? Principalmente estas son las manifestaciones clásicas y más frecuentes. Hoy están descritas algunos trastornos neurológicos, renales y pulmonares también, pero realmente es muy poco frecuente, ¿sí? Hay que prestarle, para la pregunta de examen es piel, hígado y tubo gastrointestinal. Y la verdad que hubieron muchas clasificaciones siempre a nivel clínico, si bien hay hoy algunos biomarcadores que están intentando reemplazar la parte clínica para ser un poco más objetivo. Vamos a ver que los criterios de MAGIC, de Mount Sinai, de Estados Unidos, desarrollaron una clasificación para poner un estadio a la piel de acuerdo al grado de extensión o si hay úlceras o lesiones bullosas, del tubo gastrointestinal, si hay náuseas o si hay anorexia, del tubo gastrointestinal alto, y del tubo gastrointestinal bajo va a depender mucho, por eso es tan importante el balance y lo clínico, es la cantidad, el volumen de materia fecal que pierda el paciente, y si hay o no sangrado, nos va a estadificar la piel, el hígado y el tubo gastrointestinal. Y depende del estadio que yo tenga, lo voy a poder, una vez que combino eso, lo voy a graduar en un grado leve, que puede ser molesto o no, pero no requiere tratamiento, o un grado 4 que lleva al compromiso de la vida, de forma aguda. El tratamiento de primera línea, y esto está descrito este trabajo es de 1998, pero antes siempre se usaron corticoides como tratamiento porque son fenómenos inflamatorios. Lo que pasa es que en 1998 se demostró que la dosis alta de esteroides de 2 miligramos por kilo de peso es efectiva para controlar la enfermedad de injerto contra huésped, con una mortalidad relacionada al tratamiento mucho más baja que si supero esa dosis. O sea, la dosis, el concepto es, yo al paciente, esto no lo puse acá porque es algo muy de la especialidad, pero lo expongo a 2 miligramos por kilo de peso durante la primera semana, después bajo 1 miligramo por kilo, porque el objetivo es que durante las 2 primeras semanas tenga una dosis de 1 miligramo por kilo por lo menos, empezando con una dosis alta para que se resuelva rápidamente, y después hacer un tapering muy lento que dure 4 meses. ¿Sí? Entonces un paciente que recibe un montón de quimioterapia, y si hace una enfermedad de injerto contra huésped cerca del engravement, a los 20-25 días, tengo la inmunosupresión de la quimioterapia, la profilaxis de enfermedad de injerto contra huésped y encima el tratamiento. ¿Sí? Van a ser pacientes que van a estar muy vulnerables. Y eso tiene especial importancia con las activaciones virales. Citomegalovirus. Hoy por suerte existe una droga que se llama letermovir para la profilaxis de citomegalovirus. Se intenta usar en todos los pacientes con allotrasplante, el problema sigue siendo el costo. Hoy prácticamente la profilaxis de enfermedad de citomegalovirus tiene prácticamente el mismo costo que un trasplante. ¿Sí? El problema de la farmacología, ¿no? Ahora, los corticoides todo muy lindo, pero un 40% de los pacientes no van a responder y van a requerir una segunda línea. Hasta hace muy poco las segundas líneas de tratamiento eran muy poco efectivas y ya estos últimos años, a partir de la pandemia, se autorizó ruxolitinib y ahora este año se aprueba en Argentina velumosudil, ya que hace 2 años está en Estados Unidos para el tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped, que son drogas extraordinarias y que han cambiado también en estos pacientes, o sea, mejorando la profilaxis y mejorando el tratamiento, sobre todo de segunda línea, que muy probablemente sea una primera línea en muy poco tiempo. Estos pacientes van a vivir muchísimo mejor. Y como les decía, el periodo agudo, todo es un proceso continuo, pero lo dividimos principalmente por la clínica, porque los linfocitos son los responsables de los efectos inflamatorios al inicio, y continuamente esta inflamación crónica va a llevar a la vía final común, que es la fibrosis. ¿Sí? Como todo, hígado graso en el tiempo, cirrosis, piel inflamada mucho tiempo, esclerosis. ¿Sí? Y tenemos que pensar en la enfermedad crónica, que como bien hablamos anteriormente, mucho tiempo de inflamación lleva a signos fibróticos. En general, la enfermedad de injerto contra huésped crónica va a simular una enfermedad inmunológica, ¿sí? En general no es un órgano el que está comprometido, son 2 o más órganos. Impactan realmente, aunque sea de las formas leves, impactan mucho en la calidad de vida, porque si el paciente tiene ojo seco, quedan con úlceras de córnea, gotas todo el tiempo, disminución en la agudeza visual.
Si afecta a la mucosa yugal, a veces, o boca seca, los pacientes no pueden hacer el bolo alimenticio, una cosa vital. Entonces, si bien no son muy peligrosas, en algunos casos pueden tener alto impacto en la calidad de vida. Y los síntomas son, el diagnóstico de esta enfermedad puede afectar cualquier órgano. Acá sí, no hay, sí, la respuesta al examen puede afectar cualquier órgano, ¿no? Con signos de esclerosis. Pero el diagnóstico principalmente es clínico. En algunos casos se necesita la biopsia para diferenciar alguna otra patología, sí. A veces la biopsia la hacemos para que nos aprueben las drogas de segunda línea. Y en algunos casos, como es el pulmón, el pulmón en general no se biopsia. La espirometría, un parámetro funcional, es el que a nosotros nos va a decir que el paciente tiene una enfermedad de injerto contrahuésped pulmonar. El método de evaluación es muy simple: examen físico completo y evaluar los rangos de movilidad del paciente. Los pacientes que tienen compromisos muy severos no se llegan a no poder llevar la comida a la boca, o sea que es realmente, cuando compromisos muy severos, por suerte hoy ya no lo vemos tanto y ustedes probablemente no lo vean más que en los libros, y ojalá que sea así. El tratamiento de la enfermedad de injerto contrahuésped crónica también es el corticoide de 1 miligramo por kilo de peso. A veces se asocian a los inhibidores de calcinurina con el solo objetivo de reducir la toxicidad inducida por los esteroides principalmente. Paciente diabético que no tolere dosis altas de corticoides, pongo tacrolimus y ciclosporina para tratar de bajar rápidamente la dosis y lograr las respuestas que, como ven, son respuestas modestas. Es casi como tirar la moneda, 50%. Y por eso están las segundas líneas para la fase aguda, ruxolitinib y fotoféresis extracorpórea. Son las drogas de elección. Hoy en día ruxolitinib sin duda es la segunda línea, es la única droga que tiene un estudio fase 3 y que ha demostrado superioridad contra el estándar conocido. La fotoféresis extracorpórea tiene una ventaja. El ruxolitinib, la ventaja que tiene es que es por vía oral, se tolera fantástico. Y las desventajas que tiene principalmente son las citopenias que pueden generar asociadas al ruxolitinib, anemia principalmente más que trombocitopenia, y aumento del riesgo de reactivaciones del citomegalovirus. ¿Sí? Entonces estos pacientes siempre hay que prestarle atención, sobre todo cuando hacen leucopenia, que no es algo frecuente de ver con el ruxolitinib, la reactivación del citomegalovirus. La fotoféresis extracorpórea tiene una gran ventaja. Saben que fotoféresis, lo han visto, se utiliza para algunas patologías dermatológicas, pero el principio de la fotoféresis es: se hace una féresis, se saca sangre, se conecta a una máquina, se saca sangre del paciente, se fotosensibiliza la sangre que es extraída y dentro de la máquina se la expone a luz ultravioleta. De esa manera depresionamos los linfocitos reactivos y devolvemos todos los componentes de la sangre. De esa manera aplacamos el sistema inmunológico. La gran ventaja es que el paciente no recibe medicación, no lo inmunosuprime. Las desventajas es que esto es un procedimiento que es como una diálisis. Y la verdad que no está ampliamente distribuida las máquinas de fotoféresis en el país. En Capital Federal son ahora 4 centros los que lo tienen. Nosotros hemos tenido la frecuencia de fotoféresis, para que se imaginen, lo ideal es hacer 2 veces por semana las primeras 8 semanas y después 2 veces cada 15 días durante año y medio. Hemos tenido pacientes de Formosa que venían y iban y venían, generando un costo muy importante en salud. En la pandemia eso no se pudo hacer. Esa es la gran desventaja. Hay una máquina que no tiene mucha comercialización acá en Argentina y afuera. En los lugares que he podido trabajar no la usan. Se llama fotoféresis con método offline. Se hace la féresis del paciente, se concentra ese pool de sangre y se envía a un centro como si fuera una unidad de glóbulos rojos a irradiarse y se devuelve. Solo viaja la bolsa sin tener que viajar el paciente, pero no es algo que esté muy adoptado, desconozco por qué.
La enfermedad de injerto contra huésped crónica, ruxolitinib también, es la primera elección como segunda línea de tratamiento porque es el único que tiene ese fase 3 tan importante para poder decir que es mejor que el tratamiento es estándar. Velumosudil, si bien no está aprobado en Argentina, ahora van a entrar 3 pacientes en uso compasivo y si todo va bien, ya tiene la aprobación de ANMAT, en diciembre empieza su comercialización en Argentina y esta droga hace 2 años ya tiene su fase 3, pero tiene su aprobación como una tercera línea terapéutica. Nosotros ahora estamos con un protocolo de investigación para ponerlo en primera línea con corticoides, para tratar de usarlo antes, porque las experiencias de afuera nos dicen que mientras más temprano trata el paciente, mejor le va a ir, sobre todo cuando tratamos pulmón, porque eso es una mención aparte, el pulmón en enfermedad de injerto contra huésped prácticamente tiene una mortalidad muy alta, y el tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped pulmonar de la bronquiolitis obliterante es el trasplante de pulmón. Entonces un paciente trasplante de médula tiene trasplante de pulmón, inmunosupresión de por vida, recae la enfermedad, es tremendo. Y en general un pulmón se guarda para un paciente que no está enfermo. Sí, no llegan al trasplante. Velumosudil parece ser una de las pocas drogas que tiene algo de actividad cuando no tengo esta enfermedad de injerto contra huésped muy severa a nivel pulmonar. Y la fotoféresis extracorpórea, mismo mecanismo de acción, mismos beneficios, mismas desventajas que ruxolitinib. Velumosudil parece ser una droga un poco más amigable porque no tiene es oral, no tiene grandes interacciones, no produce citopenias ni aumento de las reactivaciones. Y probablemente lo vean ustedes en otras patologías donde esté muy involucrada la fibrosis porque su mecanismo de acción es dual, es antifibrótico y antiinflamatorio. Se está probando en mieloma múltiple, en hematología, pero también creo que en esclerodermia fuera. Y otro tema es solo para comentar las infecciones, por qué ocurre, que lo hemos desarrollado durante el tratamiento, no los voy a agotar un poco tanto con esto, pero mientras más dosis de quimioterapia, más riesgo de romper las barreras naturales tengo y por eso se van a dar las infecciones en el trasplante. Después las infecciones van a depender del tiempo de neutropenia, en general depende de la dosis, si es mieloablativa o no mieloablativa, como estuvimos hablando, la neutropenia va a durar entre 15 a 30 días y después la maduración linfocitaria que ocurre dentro de los 1 o 2 años. Si bien acá dice 1 año, acuérdense que estos pacientes tienen 40% de riesgo de generar enfermedad de injerto contra huésped. Muchos de los tratamientos son corticoides, entonces esa inmunosupresión se va a prolongar en el tiempo y la maduración linfocitaria por ende también se va a retrasar. Y como dice acá, el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped durante los 2 primeros años está, entonces son pacientes que si bien se van alejando y uno va a ir midiendo esos CD4 para ver qué recuperación tienen inmunológica, hay que estar atento a que en cualquier momento son pacientes que todavía su sistema inmune no está maduro y no están vacunados. Bueno, esto es un gráfico que es del día de la infusión. Vamos a ver que para recuperar la diversidad de esos linfocitos policlonales van a tardar más de entre 2 y 4 años, ¿sí? Al trasplante hematopoyético. Parece un montón, pero a diferencia del trasplante de órgano sólido que queda inmunosuprimido de por vida, en trasplante de médula podemos suspender la inmunosupresión en algún momento y recuperar la capacidad inmunológica. Y en este gráfico lo que vamos a ver es esto con respecto a las infecciones. El régimen condicionante lo que va a hacer es borrar los linfocitos T del receptor, lo cual va a romper las barreras naturales del cuerpo y donde hay que prestarle principal importancia a las infecciones bacterianas y a los hongos ambientales principalmente, ¿sí? A medida que vamos recuperando el sistema inmunológico y va creciendo estos linfocitos T del donante, vamos a tener que preocuparnos por las infecciones virales porque es como un bebé recién nacido, no tiene inmunidad, hay que revacunarlo dentro de los 6 primeros meses post-trasplante y hay que prestarle atención, pero son pacientes que ya han estado expuestos al Epstein-Barr, han estado expuestos al citomegalovirus, han estado expuestos al adenovirus, que son virus que tienen la varicela zoster o el herpes simple, son virus que tienen capacidad de reactivarse en ese periodo. Y después va a depender mucho si el paciente puede independizarse o no de la inmunosupresión en tener gérmenes oportunistas, ¿sí? Los gérmenes oportunistas van a estar en la neutropenia profunda y hasta la recuperación de linfocitos.
Por ende, en conclusión, entender este procedimiento y la situación en la que está atravesando el paciente, las drogas involucradas, nos ayudan a hacer un diagnóstico temprano, a tomar decisiones rápidas y efectivas en estos pacientes que hoy, por suerte, no tienen tantas complicaciones como antes. Pero bueno, esto es todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Es viable a ellos hacerles la inmunización o hacerles vacunación en los primeros 90 días un riesgo del problema? En el autólogo, sí, pero rápidamente, a los 90 días, tratás de inmunizarlo lo más rápido posible. Hoy, mira, desde la pandemia estamos tratando en estos pacientes, por lo menos, gripe,